Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Yo tengo una amiga que tiene una contextura física parecida a la tuya y que tiene una frase que yo recuerdo mucho, ¿no? Ella siempre dice, que mi apariencia no te engañe, ¿no? Como dando a entender que en ese físico pequeño, si se quiere, hay algo grande y algo fuerte y yo tengo toda la sensación de que esta misma afirmación de mi amiga aplica para el caso de Virginia Rodríguez. ¿Cuál dirías que es tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad, si es que las tenés identificadas? Yo creo que como fortaleza transmitida quizá por mi formación de mis padres es el optimismo, la esperanza y confiar en que todo lo malo se puede transformar. Si puedo hablar de debilidades, a mí me afecta mucho, aunque después me levanto, las malas conductas de las personas. Me afectan. Después me puedo levantar, pero es un trabajo que yo he venido haciendo desde la niñez para que no me hieran ni me destruyan las malas acciones o las malas conductas de los demás. ¿La arquitectura fue tu primera opción de vida o hubo otra elección antes? ¿Cómo llegaste a la arquitectura? En realidad había dos carreras que me interesaban, que era arquitectura, porque uno de los valores que nos transmitieron familiarmente es la solidaridad y el tener en cuenta a los demás. Entonces la arquitectura me fascinaba porque me parecía que era una forma de participar, de colaborar, en generar espacios de encuentro y para que las personas o las familias fueran felices, ya sea en su casa, en una plaza o en un edificio público. Y me interesaba mucho también la medicina. Ah, mira. Que era una forma de contribuir, sobre todo, a las personas que más lo necesitaban. ¿Había alguien en la familia que tenía alguna de estas dos profesiones o No, la remaste solita? mi madre era maestra de secundario, no ejerció, y mi padre no terminó el 5º año porque quedó huérfano, pero bueno, teníamos una formación intelectual y en valores muy importantes. Yo creo que eso nos marcó. Yo provengo de una familia, somos 4 mujeres, hermanas. A mi madre le gustaba mucho la literatura y una de las cosas que muchas veces nos leyó y que nos marcó fue lo de Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis a las mujeres. Sin razón. Y creo que eso nos marcó porque es como que nos empoderamos, digamos, del rol de la mujer, de luchar junto a nuestros compañeros, primero a nuestros padres, después a nuestros esposos, con nuestros hijos, y preocuparnos por el destino de los que nos rodean. Por eso quizás, además del rol que la sociedad da, entre comillas, de ser madre y esposa, nos interesó siempre trabajar y hacer muchas otras cosas, que yo lo valoro totalmente y que lo puedo rescatar de que a pesar de haber trabajado toda la vida, de haber militado políticamente, de haber trabajado en uniones vecinales, clubes deportivos, en la sociedad de arquitectos, en las cooperadoras escolares, mis 4 hijos, yo tengo la alegría de que son muy buenas personas, en primer lugar. Los 4 se formaron en el Central Universitario, muy buenos alumnos, y ahora como profesionales se destacan mucho
porque son buenas personas, por su compañerismo y también porque son buenos en lo que hacen, porque les interesa. Ya que has tocado el tema de la educación, hay en el último tiempo como un ataque a la educación pública, sobre todo desde los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Y particularmente hacia las universidades públicas. ¿Qué te dio la universidad, además de la formación profesional? Yo empezaría por el primario y el secundario. Yo soy maestra normal, me recibí en la Escuela Normal Sarmiento, fui abanderada, el mejor promedio, pasé una época muy hermosa, también ya nos preocupábamos por los clubes colegiales y todo eso. Y la universidad, en la época que yo cursé, que en la carrera de arquitectura, la metodología de enseñanza, fueron los talleres verticales. Yo creo que nos consolidó como ser humano en cuanto a tener una comprensión de la realidad, en cuanto a pensar en que teníamos que aprovechar al máximo lo que nos brindaba la universidad pública, porque no todos podían ir a la universidad, pero sin embargo la mantiene el conjunto del pueblo. Entonces salimos con una responsabilidad social de pensar que teníamos que ser buenos profesionales para resolver o contribuir los problemas del medio. Más en San Juan, que nosotros estamos en una zona de alto riesgo sísmico y que nos preocupaba mucho en la época en que yo cursé el tema de la vivienda para los más vulnerables. Es decir, la universidad pública, uno aparte de formarlo como profesional, por lo menos en aquella época, y creo que lo sigue siendo, te forma como persona. ¿Cómo juega el diseño arquitectónico en una vivienda familiar a la hora de responder ante un sismo? Bueno, la línea de investigación que yo empecé en el Instituto Aldo Bruschi de la Facultad de Ingeniería, que el ingeniero Carmona era su director, y mi director de una beca del CONICET fue el ingeniero Hugo Giuliani, que yo los adoro a los dos. La influencia positiva que tuvieron sobre mí fue muy grande y soy eternamente agradecida porque yo entré con una beca del CONICET en el Instituto de Investigaciones Aldo Bruschi, después volví a la Facultad de Ingeniería. Posteriormente, haber sido detenida política por haber militado en la Juventud Peronista y en la Juventud Universitaria Peronista. Entonces, fue una posibilidad muy grande que me dio ese instituto de la Facultad de Ingeniería, que también era mi facultad, porque cuando yo estudié era departamento de arquitectura en la Facultad de Ingeniería. Entonces, yo seguí en esa beca del CONICET, aparte era Instituto de Investigaciones Antisísmicas, marcada también por una vivencia familiar importante, que yo no había nacido, pero sabía que varios familiares míos habían fallecido en el terremoto del 44. Entonces, para mí era muy importante conocer más, digamos, de cómo se podía trabajar, diseñar, para ir adquiriendo mayores conocimientos que ayudar. ¿Se hablaba del diseño antisísmico? Cuando no sé si cabe la expresión. O sea, en ingeniería sí, era como un área de la ingeniería. En el Aldo Bruschi, dirigido por el ingeniero Giuliani, hubieron otras arquitectas, Adriana Citrinovich, Graciela Nosica, Emilce Benavides, Silvia Ladro, y yo, que empezamos a trabajar, a estudiar, a investigar cómo responder al sismo interrelacionado con la ingeniería
desde la arquitectura, dado que el que diseña los edificios en su totalidad es el arquitecto y el ingeniero diseña las estructuras. Pero bueno, el estado de conocimientos hizo que son condiciones necesarias, pero no suficientes. Y es importante, sin entrar en lo técnico, diseñar el edificio con una serie de criterios que ayuden a que se comporte adecuadamente en caso de terremoto. ¿Estos aportes que ustedes hicieron fueron tomados por los organismos que tenían a su cargo la toma de decisiones justamente acerca de cómo iba a ser un barrio del IPB, por ejemplo? Esto es una cuestión que se ha ido avanzando mundialmente, de a poquito, porque incluso el tema sísmico o el de desastres por fenómenos naturales es un tema que se ha ido profundizando a nivel mundial. Entonces, muchos conocimientos aún están en el campo científico y no están en manos de la totalidad de los profesionales y del conjunto de la población. Bueno, se va avanzando de a poco. Yo he participado de muchas conferencias mundiales de ingeniería sísmica, en donde íbamos muy poquitos arquitectos, por eso te digo que esto es algo que se va profundizando y que se va incorporando en una serie de aspectos. Hace un ratito, mientras repasábamos tu vida, mencionaste el hecho de tu detención producto de la militancia. Contanos un poquito dónde militabas y en qué circunstancias se da esta detención. En realidad, nosotros, los que estudiábamos en esa época, de fines de los 60 y los 70, todos pensábamos en contribuir, como te dije antes, a construir un mundo mejor y ejercer nosotros la profesión para todos los sectores sociales. Porque en ese momento el arquitecto era para ciertos sectores, de clase media o alta. Y nosotros nos dimos cuenta que teníamos que trabajar para todos. Claro. Es más, con mayor investigación, porque es más fácil hacer viviendas u obras con mucho dinero que con poco dinero. Entonces, era como que en eso coincidíamos todos. Algunos nos fuimos dando cuenta que, además de ubicarnos como profesionales, era necesario militar políticamente, donde cada uno pensara que era mejor, a fin de contribuir a transformar las condiciones injustas de la sociedad. O sea, yo siempre digo que es como que tuvimos una utopía y nos comprometimos a tratar de construir ese país mejor. Entonces, algunos de nosotros empezamos a militar. Yo vengo de familia peronista, de todos modos. En la juventud peronista, que trabajábamos en algunos barrios, yo particularmente en el barrio Cabot, con otros compañeros que también estudiaban en la universidad de ingeniería y de la provincial. ¿Y qué hacíamos en los barrios? Íbamos, conversábamos con la gente. En el barrio Cabot era una villa de emergencia que se había levantado después del terremoto del 44. Entonces ayudábamos y orientábamos como estudiantes tareas comunitarias de abrir veredas, de arreglar los techos, hacíamos fiestas infantiles, tratábamos de organizar para que las condiciones de vida de por sí difíciles que vivían no los destrozara. O sea, de hacer actividades, trabajábamos con el puesto de salud, mejorábamos toda una serie de cosas. Y también en la escuela. Y dando clase a las madres para que supieran, las enfermeras lo hacían eso, cómo cuidar a sus hijos dentro de las condiciones. Y
también hacíamos muchas fiestas, para el Día del Niño, para los Reyes Magos, para Navidad. Estábamos muy comprometidos afectivamente con esa gente, uno con ellos y ellos con nosotros. ¿Y eso era peligroso? Y era peligroso, era muy peligroso. En algunos barrios, yo recuerdo con compañeros de ingeniería, se trabajó en algunas villas de chimba, haciendo algunas cosas mínimas de construcción. El pensar en los pobres era peligroso. Y nosotros en la facultad, en los talleres verticales, leíamos todo tipo de cosas, todo tipo de bibliografía. Nacional, marxista, maoísta, de todo. Pero lo más importante es que nos sacaban los profesores a hacer un diagnóstico de la realidad. Entonces, si el tema iba a ser vivienda de interés social, o sea, vivienda para los más vulnerables, nos llevaban a conocer, a ver, a registrar qué cosas teníamos que tener en cuenta. Porque yo siempre cuento una anécdota. Cuando empezamos a ir al barrio Cabot, ahí en la Benavides, como nosotros estudiamos arquitectura, fuimos a hacer una encuesta. Entonces, ¿qué le interesaba? Lo de vivienda, lo de salud, lo de educación. Nosotros pensando que nos iban a decir que lo que más le interesaba era el tema de la vivienda. No, lo que más, el 98% de las mamás en la que hicimos la encuesta, les interesaba la educación de sus hijos. Ah, mirá. Quizás porque tenían la cultura que hemos tenido siempre en Argentina, que la educación es una cosa importante para avanzar con decencia y sin necesidad de meter la mano en la lata para vivir bien. Esto que ustedes hacían y qué pasó. Y bueno, también militamos en la Juventud Universitaria Peronista, cuya concepción teníamos nosotros y otros compañeros que eran de otras líneas políticas, radicales, del Partido Comunista, de la Cruzada Renovadora, que la universidad tenía que estar al servicio del pueblo y que nos tenía que formar para resolver los problemas que teníamos en San Juan. Bueno, esa era la concepción que nosotros teníamos desde la JUP, y que todo lo que se investigaba y todo tenía que estar Al servicio en manos, de la gente. al servicio y en manos del pueblo. Y nosotros nos sentíamos muy contentos con eso, y nos sentíamos buenos, inocentes, porque eso que nosotros queríamos para la mayoría molestaba a una minoría privilegiada de siempre. Entonces nosotros entendíamos y nos fuimos armando así, de como que había dos grandes proyectos. Eso lo pensábamos antes y muchos lo seguimos pensando ahora. Un proyecto de país para las minorías y un proyecto de país para las mayorías, en las cuales había un montón de líneas políticas, por supuesto. Y la mayoría de esa época nos ubicaba acá, en proyectos de mayoría. Bueno, eso evidentemente ponía en riesgo una serie de cosas y bueno, creo que todos conocen la historia, no la vamos a repetir. En mi caso, yo me había recibido, me dieron el título a fines del 73, yo leí el discurso por los egresados, que si en algún momento querés te lo ofrezco, porque el ingeniero Carlos Grafiña lo grabó, de cuál era la posición nuestra, de salir a la calle a trabajar, a resolver. Bueno, yo era casada, me casé después que me recibí, según las lecciones que nos daba mi padre. No había que casarse antes de recibirse, sino después. Tenía un hijo de 9 meses, nos detuvieron, tipo 3 de la mañana, fuerzas conjuntas,
nos dijeron que a mi padre le dijeron, lo otro lo he dicho en el juicio, así que tanto detalle no voy a dar, que nos llevaban por averiguación de antecedentes, que no se preocupara por una denuncia anónima, telefónica, de la Facultad de Ingeniería, que el Departamento de Arquitectura era un antro de subversivos. Bueno, nos llevaron, nos pusieron a disposición del PEN. Con la dictadura no había Estado de Derecho, por lo tanto no era necesario probar nada. Tuvimos muchos años detenidos. Yo estuve en el penal de Chimba. Allí nació, mientras yo estaba ahí, nació una hija mía en el Hospital Rawson, que agradezco que no me la robaron. Tampoco me robaron a mi hijo cuando allanaron a mi casa, que tenía 9 meses. Yo vivía con mi papá, mi esposo, mi hijo y una hermana de 16 años. Mi mamá hacía muy poquito tiempo que había muerto de un infarto, o sea que estábamos destruidos en un proceso, con 51 años mi mamá, en un proceso familiar muy crítico, o sea, tocó todo. Bueno, afortunadamente pudimos sobrellevar. Nosotros tenemos, según las listas, 139 sanjuaninos desaparecidos en distintos lugares del mundo, de la Argentina, perdón, y 20 que ahora el juicio es lo que se está juzgando, 20 desaparecidos en San Juan, del cual la amplia mayoría es de nuestra universidad. ¿Estuviste detenida cuánto tiempo? Mucho tiempo, porque tuvimos hasta septiembre del 82, desde el 76, primero acá, en la Alcaldía de Mujeres, mi esposo en el penal de Chimbas, después a mi esposo con otros compañeros lo trasladaron a La Plata y a mí me trasladaron a Devoto. Y allá, desde septiembre del 77, estuvimos en Devoto y salí en septiembre del 82, con libertad vigilada. Y estuve un año más con mi esposo, que salió en octubre, hasta que asumió Alfonsín, sin ninguna prueba de ningún delito, con la acusación, digamos, de asociación ilícita, porque todos éramos montoneros, acá en San Juan, en otros lugares montoneros, o lo que fuera, y sin ninguna prueba. No es como los juicios que se hacen ahora, con tribunales naturales, con las leyes del país, con todas las garantías constitucionales, y que para poder juzgarte hay que demostrar hechos concretos. Lo que se está haciendo ahora es demostrar imputaciones que hay de delitos de lesa humanidad. O sea, Virginia, tortura, secuestros, robos de bebés, violaciones, etc. muchos que pasaron por esto que pasaste vos y tu marido, cuando pudieron salir en libertad se fueron, optaron por irse del país. ¿Qué hizo que te quedaras? Pero la mayoría nos quedamos. La mayoría nos quedamos porque demasiado los años que nos quitaron, a otros le quitaron la vida. A nosotros, los que estuvimos presos, nos quitaron años de vida, pero también se la quitaron a buena parte del pueblo argentino, porque compañeros que no fueron detenidos vivieron aterrorizados también esos años de dictadura. El Chango Illanes decía el incilio. El incilio. Julio, sí. Hubo exilio e incilio. ¿Qué opinás de la justicia argentina en la actualidad? ¿Cuál es tu mirada hacia una justicia que
que está odiada y amada en iguales proporciones, ¿no? Sobre todo lo que se difunde a través de los medios de comunicación. Mira, lo que yo pienso y un poco lo compartimos en la coordinadora, porque en función del programa de derechos humanos, que no admitía partidos, organizaciones políticas ni gremiales, montados sobre esto, que eran los organismos de derechos humanos, se creó la coordinadora, que ha trabajado mucho en los juicios de lesa humanidad. Entonces, ¿qué pienso yo personalmente? Por lo que sé y que compartimos, la justicia siempre avaló los golpes de Estado en la Argentina. Entonces eso te hace pensar. Hay una parte de la justicia, o sea, hay sectores que están dispuestos a cumplir las leyes y la Constitución, y otros no. Y eso se ha visto siempre acá, en San Juan, en la Argentina, en todos lados, en muchos casos, no solo en el tema de juicio de lesa humanidad. Estamos hablando de femicidio, estamos hablando de abuso infantil, estamos hablando de violencia institucional, cuando va contra los morochitos de Goyita, y muchos veredictos dejan mucho que desear de acuerdo a las leyes. Bien. Virginia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande para todos. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar.